Negociables. Rentas PPNN. Capital, no domiciliados, trabajo y fuente extranjera. Las rentas de las personas naturales que tienen rentas computables. Se imputan de acuerdo a los siguientes criterios. Por lo percibido, bajo este criterio existe la obligación de pagar el IR. Cuando se perciba la renta, es decir, cuando se haya recibido el pago. Por lo devengado, bajo este criterio existe la obligación de pagar el IR mes a mes. Rentas de capital. El impuesto sobre las rentas de capital grava los ingresos que se obtienen por el alquiler de bienes, muebles o inmuebles, o por la enajenación, redención o rescate, según sea el caso, de valores mobiliarios, a lo largo de un ejercicio gravable. Ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable. El alquiler en efectivo o en especie por el arrendamiento de predios, terrenos o edificaciones, incluidos sus accesorios, así como el importe pactado por los servicios suministrados por el arrendador, persona que da en alquiler, y el monto de los tributos que tome a su cargo el arrendatario, inquilino, y que legalmente corresponda al arrendador. Tratándose de subarrendamiento, la renta bruta está constituida por la diferencia entre el alquiler que se le abona al inquilino y el que éste deba abonar al propietario. El contribuyente puede ceder su predio gratuitamente o a precio no determinado, pero para efectos tributarios, deberá declarar como renta ficta el 6% del valor de autoavalúo del año 2023, importe que debe considerar como su ingreso bruto. Los predios han estado ocupados durante todo el ejercicio gravable. En el caso de predios arrendados o subarrendados se pueden acreditar plazos menores mediante la presentación de los contratos respectivos, con firma legalizada. En ningún caso se aceptará como prueba contratos celebrados o legalizados en fecha simultánea o posterior a cualquier notificación o requerimiento. Cuando se efectúa una cesión gratuita, a precio no determinado o a un precio inferior al de las costumbres de la plaza, de bienes muebles o inmuebles distintos de predios, cuya depreciación o amortización admite la ley, a contribuyentes generadores de rentas de tercera categoría o a sociedades irregulares, comunidad de bienes, joint ventures, consorcios y demás contratos de colaboración empresarial que no llevan contabilidad independiente, se presume que existe una renta bruta anual no menor al 8% del valor de adquisición, producción, construcción o de ingreso al patrimonio de los referidos bienes. Para determinar la renta bruta que se genera en este supuesto, debemos de considerar el costo de adquisición, producción, construcción o valor de ingreso al patrimonio del bien, actualizados de acuerdo a la variación del índice de precios al por mayor. El valor de las mejoras incorporadas en el bien por el arrendatario o subarrendatario, inquilino, en tanto constituyan un beneficio para el propietario y en la parte que éste no se encuentre obligado a reembolsar. El propietario computará dicho importe como renta bruta gravable en el ejercicio en que se devuelve el bien y al valor determinado para el pago de los tributos municipales o, a falta de este, al valor de mercado a la fecha de devolución. En el supuesto en que el propietario transfiera el inmueble entregado en arrendamiento, sin que le hayan devuelto físicamente el bien, se considerará devengada la renta bruta en el momento en que se produzca la transferencia. Rentas de no domiciliados. Los contribuyentes no domiciliados en el país, que obtengan rentas, sobre las cuales no se hubiera realizado la retención del IR, deberán efectuar la declaración y el pago del IR no retenido en las sucursales o agencias bancarias autorizadas. En el caso de las personas no domiciliadas que cedan de manera gratuita o a precio no determinado la ocupación de algún OS de su predio ubicado en el país, la generación de su renta ficta se producirá el 31 de diciembre del ejercicio gravable en que se haya efectuado dicha cesión. En este caso no deberán presentar declaración jurada anual, pero sí deberán regularizar el pago de su impuesto directamente. Recuerde, hay obligación de declarar y pagar el IR dentro del plazo de vencimiento previsto en el cronograma de pagos mensual, aun cuando el inquilino no hubiera cancelado el monto de los alquileres, ya que este tipo de renta se considera obtenida mes a mes, criterio de lo devengado. En el caso de recibir pagos por adelantado, el obligado puede efectuar el pago a cuenta en el mes en que reciba el pago. El inquilino está obligado a exigir del arrendador el recibo por arrendamiento. Los contribuyentes que obtengan renta ficta de primera categoría no están obligados a hacer pagos mensuales por dichas rentas, debiéndolas declarar y pagar anualmente.
Solo están sujetas a regularización de renta anual aquellas que se originan por la enajenación, redención o rescate de los bienes. Se considera renta de fuente extranjera a los resultados obtenidos por la enajenación de bienes mobiliarios, porque dichos valores mobiliarios son emitidos por entidades no domiciliadas en el país. Renta neta de fuente nacional. Se considera rentas de fuente nacional para el caso de enajenación de acciones y participaciones representativas del capital, acciones de inversión, certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, valores representativos de cédulas hipotecarias, obligaciones al portador u otros valores al portador y otros valores mobiliarios, cuando las empresas, sociedades, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión en valores o patrimonios fideicometidos que los hayan emitido estén constituidos o establecidos en territorio nacional. Rentas del trabajo. El impuesto sobre las rentas del trabajo grava los ingresos que se obtienen a lo largo del ejercicio gravable, por el trabajo personal realizado de manera independiente o dependiente del ejercicio individual, de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. Cuando en el transcurso del ejercicio se ha obtenido únicamente rentas de manera dependiente, el contribuyente no se encontrará obligado a presentar la declaración jurada anual, salvo cuando determinen un saldo a favor por deducciones de gastos por arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles ubicados en el país. Condiciones para la deducibilidad del gasto. No será deducible el gasto si el comprobante de pago que lo sustenta ha sido emitido por contribuyente que a la fecha de su emisión tenga la condición de domicilio fiscal no habido. Renta de fuente extranjera. No deberá sumarse a la renta neta del trabajo aquellos ingresos obtenidos en el extranjero producto de una actividad empresarial. Cuando la renta neta de fuente extranjera se genera como consecuencia de la enajenación de los bienes, la misma debe ser incorporada a la renta neta de fuente extranjera. La deducción por concepto de donaciones no podrá exceder del 10% de la suma de la renta neta del trabajo y la renta de fuente extranjera. El incremento patrimonial se determinará tomando en cuenta, entre otros, los signos exteriores de riqueza. Las variaciones patrimoniales, la adquisición y transferencia de bienes, las inversiones, los depósitos en cuentas de entidades del sistema financiero nacional o del extranjero, los consumos, los gastos efectuados durante el ejercicio fiscalizado, aun cuando estos no se reflejen en su patrimonio al final del ejercicio. Se presume que los incrementos patrimoniales, cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario, constituyen renta neta no declarada por el contribuyente. Tratándose de mutuos de dinero, la entrega de dinero por el mutuante o la devolución del mismo por el mutuatario no permitirá que este último sustente incremento patrimonial ni una mayor disponibilidad de ingresos para el pago de obligaciones o la realización de consumos, debiendo el mutuante, por su parte, justificar el origen del dinero otorgado en mutuo. Créditos contra el impuesto anual. Créditos con derecho a devolución. Impuesto retenido por rentas por las entidades administradoras de fondos y fideicomisos producidas por la enajenación, redención o rescate, los cuales tienen carácter de pago a cuenta. Los pagos a cuenta realizados directamente por el contribuyente, respecto de las rentas por enajenación de valores mobiliarios, ya sea dentro de la bolsa de valores o fuera de la misma. Ejemplos de valores. A. Acciones comunes y acciones de inversión. B. American Depositary Receipts, ADR, y Global Depositary Receipts, GDR. C. Unidades de Exchange Trade Fund, ETF, que tenga como subyacente acciones y barra diagonal o valores representativos de deuda. D. Valores representativos de deuda. E. Certificados de participación en fondos mutuos de inversión en valores, FMID. F. Certificados de participación en fondo de inversión en renta de bienes inmuebles, FIRBI, y certificados de participación en fideicomiso de titulización para inversión en renta de bienes raíces, FIBRA. G. Facturas negociables.